Saludos. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Educación Básica. Hoy hablaremos sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del capítulo 6. La Ley Orgánica de Educación Intercultural defiende una posición frente a propuestas de política pública en su ámbito profesional. Esta contiene 8 títulos, incluyendo las disposiciones derogatorias y la disposición final única. La educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Julián de Zuviría. Título 6. Capítulo único. De la regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. Hablaremos sobre los artículos más importantes. Artículo 129. Ámbito. La autoridad educativa nacional autorizará, regulará y controlará el funcionamiento de todas las instituciones educativas, como son públicas, municipales, particulares, fiscomisionales, en el ámbito de su competencia, así como también las políticas emitidas y los recursos asignados de conformidad con la presente ley o reglamento. Este artículo se puede evidenciar mediante el NMGE, el cual garantice la rectoría del sistema, mediante el fortalecimiento institucional de la autoridad educativa nacional y potencie la articulación entre niveles e instituciones. Artículo 130. Del control. El control de las actividades del Sistema Nacional de Educación será de 2 clases, interno y externo. Artículo 226. Señala que las instituciones del Estado, sus organizaciones y las personas que actúen en virtud de una potestad ejercerán solamente las competencias que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Artículo 95. Establece que la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en todos los asuntos de interés público es un derecho que puede ser ejercido, no solamente a través de la democracia representativa, sino también mediante la democracia directa o comunitaria. Artículo 131. De las infracciones. Se considera infracción en el ámbito educativo aquellas acciones que se opusieren a las disposiciones establecidas en este cuerpo legal, sin perjuicio de la tipicidad establecida en la ley. Artículo 132. De las prohibiciones. Prohíbase a los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas correspondientes lo siguiente: una multa de hasta el 10% de la remuneración básica unificada del docente, que consta en la sanción a los profesores que incurran en las infracciones estipuladas en los literales A, D, E y F del artículo 132. Esto estipula que una de las infracciones que serán castigadas con multa es cumplir el calendario académico dispuesto por la Autoridad Educativa Nacional. Además, retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de los estudiantes, permitir el uso de las instituciones educativas para fines políticos partidistas y actuar en contra en el cumplimiento de sus obligaciones. Artículo 134. Del régimen disciplinario de las y los estudiantes, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian. Son faltas de las y los estudiantes: A. Cometer fraude o deshonestidad académica. B. Alterar la paz. C. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra. D. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones. E. No cumplir con los principios y disposiciones. F. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas. Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, estas serán leves, graves y muy graves, y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las siguientes: A.
amonestación, B. Suspensión temporal, C. Separación definitiva de la institución. Artículo 135. Sanciones a las instituciones educativas particulares. Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, el marco legal actual otorga al Ministerio de Educación la capacidad de imponer sanciones a promotores, directivos y docentes de instituciones educativas particulares, con una multa de hasta un máximo de 50 remuneraciones básicas unificadas. Artículo 136. De las garantías y principios del proceso disciplinario. El proceso disciplinario deberá observar todas las garantías y derechos constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas, el debido proceso. Artículo 137. De la inadmisibilidad. En ningún caso se admitirá como eximente, excusa o atenuante de la infracción cometida el desconocimiento de la ley o el acatamiento de una orden ilícita emanada de la autoridad competente. Artículo 138. Del caso fortuito y la fuerza mayor. Según el Código Civil, en su artículo 30, señala que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros. Artículo 139. De la restitución. Las personas que hubieren sido afectadas por incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 132 de la presente ley serán separadas y restituidas inmediatamente en sus derechos. Quienes en el ejercicio de su función impidan o se nieguen a dar paso a dicha restitución estarán incursos en infracción y serán sumariados administrativamente y destituidos en caso de demostrar su responsabilidad. Artículo 140. Notificación de destitución o suspensión. Si un profesional de la carrera docente pública incurriera en causal destitución o suspensión de remuneraciones, funciones o cargos, la autoridad desconcentrada competente que conociere del hecho notificará la destitución o suspensión, previa a la sustanciación de sumariados administrativos correspondientes de conformidad a la ley. Artículo 141. Del ejercicio de las acciones y prescripciones. Para el ejercicio de los derechos a demandar, así como de las acciones contempladas en esta ley, se tendrá en cuenta los términos señalados en la ley que regula el servicio público. Artículo 142. De los recursos. A excepción de lo establecido en el artículo 65, contra los actos administrativos expedidos por las autoridades educativas con fundamento en las disposiciones de esta ley, podrán interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en la forma, plazos y procedimientos determinados en dicho estatuto, sin prejuicios de las acciones judiciales y constitucionales a las que hubiere lugar. Los actos normativos expedidos por dichas autoridades, con arreglo a la presente ley, podrán ser impugnados únicamente ante sede contenciosa administrativa. Artículo 143. De la remoción simple. La remoción simple y directa de sus cargos, aplicable a funcionarios de la educación de libre nombramiento y remoción, no serán consideradas como sanción. Para concluir, podemos decir que con el reglamento de la LOEI se establecen normas básicas para velar por los derechos de los y las estudiantes de dichos establecimientos. Por ejemplo, de acuerdo al principio de inclusión educativa, se regula que las instituciones educativas no podrán cobrar valores adicionales por ningún estudiante, en atención a sus necesidades educativas especiales.